Hola a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la filosofía. Y tal como es debido, nosotros debemos primero definir qué es la filosofía, de qué hablamos cuando hablamos de filosofía. Es muy interesante porque resulta que la filosofía es algo que se entiende a medida que se va viviendo, a medida que se va estudiando. Pero eso no significa que no podamos definirla. Cuando queremos definir el concepto de filosofía, lo primero que tenemos que hacer es ir a su raíz etimológica, es decir, vamos al griego antiguo de donde proviene, ya que la filosofía se origina en Grecia a partir del siglo VII antes de Cristo. Ahora bien, decíamos que su raíz etimológica proviene de esta época, por ende estamos hablando del griego antiguo. Con filo, que lo podemos traducir así, nos estamos refiriendo a la palabra amor en su acepción general, y con Sofía, que lo traducimos en griego antiguo, Sofía, nos estamos refiriendo ni más ni menos que a la palabra sabiduría. Ahora bien, hasta este momento no hay dudas de que la filosofía es el amor a la sabiduría. Ahora bien, ¿por qué se crea la filosofía? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué hablamos de este amor a la sabiduría? Les cuento que en aquel entonces, es decir, en la Grecia del siglo VII antes de Cristo, todavía los primeros pensadores no podían llamarse así filósofos. Vamos a pasar a ver a este señor que vemos acá y les voy a contar por qué. Este hombre que vemos aquí, que parece que está muy concentrado estudiando, es Pitágoras. Pitágoras fue el primero en introducir en la historia del pensamiento occidental la palabra filósofo. Palabra filósofo. Ahora bien, ¿por qué decíamos no podemos hablar de filósofos y de sabios al mismo tiempo? Porque en un principio, cuando surge la filosofía, los filósofos se diferenciaban de los sabios porque los sabios eran aquellos que ya poseían el conocimiento. Ya poseían el conocimiento. En cambio, los primeros pensadores, posteriormente llamados filósofos, eran aquellos que buscaban la sabiduría. Es decir, no creían que la poseían como los sabios, sino que se emprendían en un camino de búsqueda incansable para poder encontrar ni más ni menos que la verdad. La verdad es aquello que le va a preocupar al filósofo, pero preocupar en el sentido de que él se ocupará, mejor dicho, de encontrarla. La verdad era para los primeros filósofos, que serán, vamos a nombrar algunos, después los trataremos en detalle, por ejemplo, Tales de Mileto o Anaximandro, inclusive Anaxímenes. La verdad, como decíamos, será para Tales, Anaximandro, Anaxímenes y otros presocráticos. Cuando hablamos de presocráticos, que es muy común que lo nombremos, cuando hablamos de presocráticos nos referimos a todos esos filósofos anteriores a Sócrates, quienes, como decíamos, y ahora sí volvamos a la verdad, para ellos la verdad era aquello que daba sentido, ¿sí? Aquello de lo cual nada se podía negar, lo que ni el hombre ni el Dios, ni los dioses de aquel entonces podían desmentir. Era, si se quiere, apasionante esta búsqueda de la verdad para estos primeros pensadores, para estos primeros filósofos. Entonces es el filósofo, y ahora sí centrémonos en este concepto, era aquel que pretendía entender y explicar todo,
Al filósofo todo le preocupaba, él se preguntaba y buscaba la sabiduría, amaba el saber, amaba buscar el conocimiento. ¿Para qué quería obtener el conocimiento? ¿Para qué quería llegar a la verdad? Para poder explicar, para poder clarificar. La verdad era aquello que daba sentido de alguna manera. Pero vamos a seguir con este estudio, con este, si se quiere, análisis de la palabra filosofía. Porque, y ahora sí pasemos ya a nuestra siguiente imagen. Este señor que estamos viendo aquí es Karl Jaspers. ¿Y por qué estamos nombrando, por qué estamos mostrando a Karl Jasper? Porque él nos va a mostrar o nos va a explicar un poquito cómo entendemos el origen de la filosofía, cómo, si se quiere, es este movimiento intelectual propio del filósofo. Entonces nos va a decir que el origen de todo filosofar, por medio del cual el filósofo tiende a filosofar, a comenzar a filosofar, es primero el asombro. Primero está el asombro. El asombro nos lleva a preguntarnos, nos hace plantearnos ciertos interrogantes. Y una vez que yo satisfací mi asombro con el conocimiento de lo que existe, con los conocimientos que tengo acumulados, va a aparecer la duda. ¿Qué va a ser, si se quiere, una segunda instancia? A ver, para que lo expliquemos un poquito mejor. Yo tengo conocimientos acumulados, pero no sé si son ciertos. Es decir, yo dudo sobre eso que ya poseo, sobre esos conocimientos que ya tengo, porque el hombre tiene dos formas de conocer, por medio de los sentidos y por medio del intelecto. Yo puedo dudar de aquellos datos que me dan los sentidos o aquellos datos provenientes de mi intelecto, es decir, de aquellos razonamientos que yo puedo formularme. Filosofando, dice Jaspers, nosotros nos apoderamos de la duda, nos preguntamos ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Aquello a lo cual tiende todo pensador, todo filósofo. La duda, para que nosotros lo podamos entender, es como un examen crítico que le tomamos a nuestros conocimientos. Y he aquí, señores, la cuestión de cómo nosotros filosofamos. Llegamos a lo que Jaspers denominó situación límite. Y permítame que les explique un poquito por qué hablamos de situación límite. Porque las situaciones límite son situaciones, circunstancias de las cuales vemos que no podemos salir, que no podemos evitar. No se pueden evitar. El filósofo, veamos nuevamente este cuadro. El filósofo parte del asombro. El filósofo luego se pregunta, conoce y duda. Adquiere una postura crítica y es si se quiere, en ese camino hacia la verdad, en donde se encuentra con esta situación límite que nosotros estamos marcando aquí, que no es ni más ni menos que lo que le provoca cierta, si se quiere, angustia. Es decir, una especie de conmoción interior que lo lleva a formularse nuevos interrogantes. Es como un proceso dinámico que no hace más que, a partir de todo un camino que recorre el pensador, inclusive nosotros como hombres, nos lleva de nuevo a plantearnos interrogantes, interrogantes, interrogantes. Nos lleva a interrogar la realidad, a someternos a la realidad. Inclusive es la realidad también la que nos interpela. La filosofía interpela la realidad, le hace preguntas, plantea problemas. En síntesis, para que nos quede bien en claro, y vamos a hacer nuevamente un espacio. La filosofía es aquella, si se quiere, que nos permite analizar, reflexionar,
comprender, estudiar, si se quiere, la realidad que nos toca. La realidad, el mundo, pero no solo. Cuando nosotros hablamos de filosofía debemos entender que nos ocupamos de la realidad que nos rodea, si se quiere, sino que la filosofía es la ciencia de todas las cosas. La ciencia de todas las cosas. A la filosofía le preocupará y se ocupará tanto de lo material como lo inmaterial. Es decir, todo aquello que habite en el cielo y en la tierra. Le preocupan los hombres, le preocupa la ética, le preocupa el mundo, el cosmos, la naturaleza. En los próximos videos vamos a estudiar paso por paso cuáles fueron los pensadores más importantes. Vamos a ver qué es el conocimiento filosófico. Vamos a conocer cuáles fueron los temas más importantes dentro de la filosofía, cuáles fueron las posturas éticas que se han desarrollado y las diferentes teorías. Los invito a que sigamos estudiando juntos la filosofía porque es sumamente apasionante y nos va a permitir comprender también toda la historia del pensamiento y muchos sucesos históricos que se han dado y que han sido claves también, si se quiere, para el desarrollo de la filosofía. Sigamos estudiando juntos, sigan viendo nuestros videos.